Buenas tardes, le damos la bienvenida a este encuentro virtual denominado La dignidad del embrión humano, una persona en la primera etapa de la vida, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. A continuación les presento a la panelista de este webinar. Ella es Elizabeth Miranda, médica generalista y de familia, bioeticista clínica, maestranda en gestión de servicios y sistemas de salud, docente universitaria en esta Universidad Católica Santa Fe y secretaria del Comité de Docencia del Sanco Esperanza. Les cuento, como siempre, brevemente la dinámica de este encuentro. La doctora Miranda desarrollará la temática, que tendrá una duración aproximada de 45 a 50 minutos. Y dejaremos los últimos 10 minutos para quienes deseen hacer alguna pregunta, lo cual lo harán mediante el recurso del chat. Bueno, la escuchamos entonces a Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Bueno, muchas gracias a vos. Estaba esperando la aparición del PowerPoint. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí compartiendo este encuentro. Y bueno, muchas gracias a la organización también por la oportunidad de poder transmitir algunas ideas, algunos conceptos. Bueno, como bien dijo Marcela en la presentación, en el marco de las conferencias sobre la promoción y la protección de la vida humana, el tema elegido para esta oportunidad es la dignidad del embrión humano, una persona en la primera etapa de la vida. Acá. Bueno, un poquito compartirles los objetivos a los cuales apunta esta mini charla, que tienen que ver con poder demostrar aquellos argumentos del punto de vista biomédico que justifican la razón humana del embrión y del feto, este nuevo niño en camino. Y también poder desarrollar algunos puntitos de modo muy breve que tienen que ver con la etapa prenatal, las características de este niño en camino, de este niño en gestación, en sus inicios, que tiene que ver con esta etapa prenatal. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la etapa embrionaria. He aquí una foto que puede ilustrar brevemente esta primera etapa. Y bueno, y ahora vamos a ver cuándo comienza y cuáles son sus características. Nosotros hablamos de que hay un origen biológico de la vida humana. Este sustento lo da la ciencia. Si bien se trata de discutir o se ha tratado de poner en tela de juicio, de duda respecto de cuándo es el inicio de la vida humana, actualmente la ciencia ha dejado más que demostrado su origen es en el momento de la fecundación. Para aquellas personas que pueden estar compartiendo el encuentro, que no pertenecen a la rama de la medicina o cuales estos conceptos pueden ser un poco nuevos, aclarar que la mujer produce una célula, que es la célula femenina de la reproducción, y el hombre una célula, que es la célula masculina de la reproducción, que una vez que se encuentran en el acto sexual, la unión de esta célula femenina, que es el óvulo, y esta célula masculina, que es el espermatozoide, en esa unión dan origen a un nuevo ser, a una nueva vida humana. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito mejor. ¿Y qué ciencias argumentan o estudian este punto o pueden dar explicaciones científicas de este principio fundamental del origen de la vida humana? Tiene que ver con la biotecnología, con la embriología, con la genética, la obstetricia, la pediatría, la anatomía, y la lista podría continuar. Son todas ciencias que estudian distintos aspectos, pero que justifican lo mismo, el origen biológico de la vida humana. En esta foto que ustedes pueden estar viendo, si quieren, el PowerPoint va a tener bastantes fotos, va a ser bastante dinámico. Si quieren ampliar la pantalla para poder apreciar bien las imágenes, mejor. Esta foto que estamos viendo en este momento es el óvulo, que es esta célula femenina que yo les comentaba de la reproducción, siendo penetrada o siendo abordada por un espermatozoide. Es una foto de tamaño real,
El espermatozoide es la célula más pequeña que tiene el varón y el óvulo es la célula más grande que tiene la mujer. El óvulo por sí solo simplemente es una célula más del cuerpo de la persona, como una célula neuronal, como una célula de la piel, como una célula de cualquier otro tejido del cuerpo. Lo mismo el espermatozoide. El espermatozoide por sí solo es una célula más del cuerpo de la persona. Para los que no están acostumbrados a los términos biológicos, imagínense las células como los pequeños ladrillitos, la unidad más microscópica que forma el cuerpo de la persona, ¿sí? Como que nuestro cuerpo estaría formado por miles de ladrillitos que tienen distintas características y les vamos a llamar células. Bueno, en este caso, estas dos células por separados, el óvulo pertenece a la mujer, el espermatozoide al varón, pero en este acto, en donde se fusionan, un acto ampliamente estudiado por un montón de ciencias, no es un acto sencillo, lleva un par de horas y lleva un montón de procesos, es un acto maravilloso y único en donde una vez que sucede este acontecimiento, origina un nuevo ser humano, una nueva vida. Hasta aquí no existe una nueva vida, son dos células separadas. Una vez que se da este proceso de unión, estas células dan origen a una nueva persona, a un nuevo ser humano. ¿Qué pasa luego de la fecundación? Que es ese acto que recién les describía, en donde se unen estas dos células, o también se pueden conocer o las podemos escuchar mencionar como gametos, ¿sí? Bueno, se forma el cigoto. Ustedes aquí en la imagen pueden apreciar a la derecha una nueva vida en sus primeros estadios, en donde lo van a ver como una pelotita llena como de muchas pelotitas, a su vez formada de muchos componentes más chiquitos, que son en realidad estas células nuevas que están formando al nuevo ser humano. Se empieza esta célula primera que se unió, la célula femenina que es el óvulo con la célula masculina que es el espermatozoide, se unió y dio origen a una nueva vida, se llama cigoto. Huevo o cigoto. Esta nueva célula tiene la particularidad que se va a duplicar, a reproducir y a crecer rápidamente, dando origen a nuevas células, de dos en dos, normalmente es duplicada, y ese desarrollo se llama autodirigido y continuo. ¿Por qué? Porque esta característica que tiene el nuevo ser que se acaba de formar, para que se continúe desarrollando, no depende de nada. Es autodirigido, ¿sí? Su nueva carga genética, que ya no es más la genética que venía de la célula femenina y la genética que venía de la célula masculina, sino que es una nueva carga genética, se han combinado, en un momento del proceso aparece una dinámica que se llama apareamiento, en donde estos genes se cruzan, se aparean y dan origen a un nuevo conjunto de genes. Se forma este cigoto y el desarrollo va a comenzar y va a ser continuo, no va a parar. De aquí hasta el final de la existencia de la persona, ese desarrollo va a ser continuo. Si bien una vez de que aparece este desarrollo, en las distintas etapas de la vida también uno comienza a ir envejeciendo, pero siempre el desarrollo es continuo, es un avance. En el caso en este momento particular, en la etapa embrionaria, no depende de nada, depende de él mismo. Él mismo es quien conduce esa reproducción de células que van a dar origen al crecimiento de este huevo cigoto, que va a ir adquiriendo progresivamente funciones, que va a ir creciendo en tamaño, que va a ir moldeando su forma, depende de él mismo. Claramente necesita el sustento del cuerpo materno, que es quien va a proveer los nutrientes y quien va a proveer de alguna manera su cuna, podríamos decir así, una cuna biológica para que continúe creciendo, que es el útero de la mujer, y va a proveer el oxígeno que va a necesitar más adelante en la formación de la placenta, pero es no más que cuando un niño nace que necesita de su mamá, que lo acune, que necesita de su papá, que lo abrace, que necesita de tomar la leche, tomar la teta. En este caso es lo mismo. Sencillamente
el crecimiento depende del huevo cigoto, más allá de que los nutrientes sean proveídos por esta mamá que lo está gestando. Bueno, dijimos entonces que luego de la fecundación se forma el cigoto, el desarrollo es autodirigido y continuo. Hablamos de que es un ser humano, un nuevo ser humano genéticamente único e irrepetible. Yo no sé si ustedes se han detenido a pensar en este punto en concreto. Luego de la fecundación, el resultado que es esta nueva vida es única e irrepetible. Jamás de los jamases en la historia de la vida, de la existencia y del mundo va a haber un ser humano igual a este que se forma, aun cuando sean gemelos idénticos. Su carga genética siempre va a ser diferente. Es un proceso tan único, tan particular, que origina un ser humano único e irrepetible, como vos y como yo. Elizabeth, en este caso yo, nunca más voy a existir en la historia del mundo, porque genéticamente soy única y soy irrepetible, ¿sí? Y bueno, y la última característica es la pluripotencia o la totipotencia que menciona aquí, esta palabra que es bien médica, significa que esta pequeña vida que está comenzando a crecer va a tener la potencialidad de desarrollarse y de dar origen absolutamente a todos los tejidos de su cuerpo, ¿sí? A todas las partes de su cuerpo, a todos sus órganos, y que estos órganos van a dar sustento a todas las funciones que va a tener en el futuro. Entonces, habiendo explicado un poquito este proceso tan único de la fecundación, podríamos decir que el embrión surge a la existencia en el momento de la fusión del espermatozoide, que es una célula masculina, y el óvulo, que es la célula femenina, con lo cual se inicia la vida humana, totalmente presente desde este momento de fusión y capaz de controlar y dirigir el desarrollo integral de esa vida hasta el momento de la desintegración final. Estas palabras están escritas con comillas porque no son mías, sino que son de Elena Lugo, una bioticista muy reconocida aquí en el país que trabaja en la Universidad de KS y en quien yo me baso un poco para armar este PowerPoint. Bueno, estuvimos hasta aquí hablando bastante del concepto de vida humana, de una nueva vida humana o de un nuevo ser humano. Ese término es irrefutable, este concepto desde la ciencia es indiscutible, es un paradigma casi universalmente aceptado que en este momento comienza una nueva vida. Ahora bien, la discusión de si esta nueva vida humana es persona, sujeto de derechos, es lo que está un poquito más en tela de juicio o en de discusión. Ya no corresponde a las ciencias biológicas hablar de persona. Esto es un sustento que es más de tipo filosófico, sociológico, antropológico, y es una discusión que tiene, escapa a mi campo, pero que tiene bastantes encuentros u opiniones encontradas. Yo simplemente voy a hacer una reflexión crítica respecto de esta intención de separar el concepto de ser humano, persona. A mí me parece que este concepto se intenta separar con una intencionalidad, que es despersonalizar a esa nueva vida. Es una vida humana, no es una vida de un perro, no es una vida de un pájaro. Somos humanos, generamos nuevos humanos. Entonces creo yo que ya desde este concepto podemos dilucidar qué es una persona. Si bien el desarrollo de las características de la personalidad van a estar marcadas a lo largo del crecimiento de la nueva persona, del nuevo ser humano, pero ya no es posible separar estos conceptos. Mi pregunta sería en este caso, ¿es el embrión una persona en desarrollo de toda su potencia? Como por ejemplo lo es un niño, un recién nacido, un niño lactante. Mi hijo, por ejemplo, que tiene 4 años, que está en desarrollo, o pensamos que este nuevo ser humano que está en el vientre materno es una forma de vida inferior. Después vamos a hablar un poquito del concepto que es un prehumano o una prepersona. ¿Se puede asignar ese valor a una vida humana? Entonces, la segunda pregunta o la tercera sería, ¿existe evidencia embriológica
que sustente alguna de las dos preguntas. Es decir, que yo, desde las ciencias biológicas, por ejemplo, la embriología, puedo argumentar que es una persona en desarrollo en toda su potencia, o puedo argumentar que es una forma inferior de vida. El embrión es persona desde su concepción, con su individualidad genética y con su individualidad ontológica. Es un nuevo ser humano. Estas 4 características que mencioné, formación del cigoto, autodirigido, su crecimiento y desarrollo autodirigido, su desarrollo continuo, su característica genética única e irrepetible en la historia del mundo, y su totipotencia nos dan el sustento biológico que luego acompañan al sustento filosófico, en decir que el ser humano, en el momento de la concepción, ya es una persona en desarrollo. Las etapas del desarrollo embrionario, es decir, este crecimiento que va a ir apareciendo a través de las semanas y a través de los meses en el vientre materno, no se pueden separar. No existe una prepersona o un prehumano, porque si existiera una prepersona o un prehumano, nosotros tendríamos que mencionar un proceso de todo este desarrollo, del momento de la fecundación hasta el nacimiento, un proceso que lo humanice. Tendríamos que decir, bueno, a partir de acá es humano. No, es humano desde el momento de la fecundación y también desde ese momento es una nueva persona. Cada etapa es importante y es dependiente una etapa de la otra. No podemos saltar etapas, ¿sí? Primero se va a formar el sistema neurológico, se va a formar el corazón, va a aparecer de un tamaño más pequeño, luego va a crecer, van a aparecer los miembros. Las etapas van siendo de alguna manera corriendo en el tiempo, desarrollándose de modo continuo y van a depender una de la otra, perdón, ¿sí? Si faltara alguna de las etapas, no podríamos tener un sujeto individual. Y este concepto que quiero marcar acá, que resalté con negrita, con oscuro y la subrayé, es esto de la individualidad de este nuevo ser humano en camino. Porque acá ya tenemos dos cuerpos. Tenemos el cuerpo de la mujer, que está siendo de alguna manera de cuna de este niño, que le está proveyendo calor, que le está dando nutrientes, que le está dando oxígeno. Pero el ser humano, el cigoto y el embrión, cuando se forma ya la etapa embrionaria, que ahora vamos a ver una imagen, ya es un individuo diferente, ya tiene su propio cuerpo. Vemos dos cuerpos. De hecho, ya va a haber las primeras etapas tempranas, vamos a ver entre las 6, 7, 8 semanas un corazón latiendo. Y tenemos dos corazones, el corazón de la mamá y el corazón de este niño en camino. Sujeto individual. Aquí está la foto. La foto que aparecía en de las primeras imágenes era un embrión de 4 semanas. Si quieren podemos rápidamente volver para que lo vean. Aquí es un embrión de 4 semanas, fíjense, 0.5 milímetros. Y aquí, con su rápido desarrollo, un crecimiento exponencial, rapidísimo, el doble de tiempo, a las 8 semanas, tenemos esta imagen, ¿sí? Es un embrión de 8 semanas y mide 5 milímetros. Los invito a observar las características. Hasta casi parece que está sonriendo. Ya se ve su esbozo de su ojo, de sus orejas, de su nariz, la boca, sus miembros, sus dedos, ¿sí? Sus órganos internos ya están todos formados. Luego tienen que crecer, madurar, seguir creciendo y madurar. Y bueno, aquí hay un concepto que vamos a charlar que tiene que ver con que este embrión va a crecer en operatividad, es decir, va a ir adquiriendo progresivamente operaciones, funciones, pero no va a cambiar en sustancialidad, es decir, que esta sustancia siempre va a ser la misma desde el momento de la fecundación hasta la muerte. Una vez que nace, crece, se reproduce y fallece, va a ser siempre la misma sustancia. Un ser humano, una persona en desarrollo.
Bueno, va formando un cuerpo nuevo, ya hablamos del concepto de dos cuerpos y hablamos del concepto de que el embrión es un nuevo sujeto, no es un objeto, es un sujeto, es una persona. Si fuese un objeto, nosotros podríamos manipularlo. Como es un sujeto, tiene derechos, tiene dignidad, es una persona. Eh, y bueno, y aquí aparece la unión de este sustento biológico que permite apoyar a la característica más filosófica, reflexiva, que tiene que ver con la dignidad. El embrión, como bien les dije antes, es un sujeto, no es un objeto, por lo tanto, como todas las personas tenemos y tiene este niño en camino, este embrión, en su etapa, este niño en camino, en su etapa embrionaria, tiene dignidad. Bueno, espero que hasta aquí vaya siendo un poco clara. Estos conceptos para mí estoy muy acostumbrada a charlarlos y por ahí de pronto me cuesta poder bajar. Quizás en el público pueda haber personas que no son de la rama de la medicina, así que si alguno va teniendo alguna duda de alguno de los slides, se la va anotando por allí y las charlamos al final. Bueno, de todo lo hablado hasta aquí, se desprende el carácter inviolable de su naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza de algo o de alguien, en este caso, hablamos de su origen, de sus características que le dan origen. ¿De dónde viene este nuevo ser humano? Bueno, viene de otro ser humano. Ya por ese simple hecho es una nueva vida de características humanas, porque venimos de otros seres humanos. Y esta naturaleza humana es la que nos da el carácter de inviolabilidad, es decir, es inviolable esta naturaleza, estas características porque somos humanos. ¿Quién lo sustenta? La biología, la filosofía y la ética. Acá me interesa hacer un paréntesis y una reflexión que tiene que ver con que se intenta que estos conceptos, estos tres puntos que pongo aquí, se escindan, se separen. Hablemos por un lado de la biología del ser humano, del embrión, por otro lado el concepto filosófico y por otro lado el concepto ético. Yo los invito a tratar de volver a integrar, a unir estos conceptos. Nosotros como seres humanos, como personas, en nuestra vida adulta, en nuestra vida extrauterina, tenemos distintos componentes. Tenemos un cuerpo, tenemos emociones que no están ubicadas en una parte de nuestro cuerpo, pero necesitan de nuestro sustento corporal para expresarse. Si yo estoy triste y tengo que llorar, necesito mi sustento corporal, que son mis ojos. Entonces, si ya el ser humano no lo podemos dividir en partes o fragmentar, entonces en este momento, en esta etapa, tampoco sería correcto hacer una fragmentación. Sería correcto, por un lado, hablar de las características biológicas y por otro lado, hablar de la ética, que, por ejemplo, tiene que ver con esto de respetar la dignidad, hablar de que ya es una persona y de que tiene derecho, el principal derecho de todos, nacer. Todos tenemos el derecho a nacer. Bueno, pensemos una integración de la naturaleza del embrión como algo que se puede entender, que tiene una finalidad. Esa finalidad es esa orientación que tiene a nacer. ¿Para qué se fusiona? ¿Para qué se implanta dentro del útero de la madre? ¿Para qué crece? ¿Para qué se desarrolla? Para nacer. Esa es su funcionalidad, finalidad, ¿sí? Nacer. Y si yo interrumpo, pongo entre comillas la palabra interrumpir, ese proceso estoy haciendo una violación a su naturaleza. Pongo entre comillas la palabra interrumpir porque cuando yo hablo de interrupción significa que un proceso lo paro y lo puedo dar o lo puedo volver a continuar. En este caso, si yo interrumpo su desarrollo, no lo puedo reactivar. No, una vez que yo decido, supongamos que ya está finalizado su crecimiento y es momento de que nazca. Bueno, nace, finalicé su crecimiento intrauterino. No lo puedo reanudar, no lo puedo volver al niño dentro del útero de la madre y que siga su proceso, ¿no? Bueno, y en el caso del aborto lo mismo, no podemos hablar de una interrupción del embarazo porque es un proceso que luego no va a continuar. Digamos las cosas claras, hablemos de aborto. Entonces, volvemos a esta frase, ¿no? Cualquier interrupción de este proceso, por su carácter humano y de persona, es una violación a su naturaleza. Bueno, hasta aquí hablamos un poquito de los fundamentos biológicos y entremezclé algunas cuestiones bioéticas que tienen que ver con
la etapa embrionaria, que culmina a las 12 semanas, para algunos autores a las 13 semanas, y luego aparece un segundo estadio. Nosotros en la medicina dividimos todo el proceso de gestación en una etapa embrionaria, que es hasta aquí, hasta las 12-13 semanas, y luego aparece una etapa o una etapa fetal o de desarrollo fetal. Y por eso ustedes por ahí van a escuchar hablar de embrión o de feto, porque, bueno, tiene que ver con estas características o con este corte que aparece aquí para la embriología. La etapa fetal, bueno, esta imagen es un niño, un feto, de 18, 20 semanas. Podemos ver que es prácticamente igual a un recién nacido. Quizás todavía su columna está en crecimiento, por eso ven esa forma tan curva, pero sus características externas son prácticamente iguales a las de un recién nacido. Y bueno, es aquí que el desarrollo va a continuar formándose, en realidad formado ya está casi por completo. Lo que va a aparecer aquí es el aumento de tamaño de todos sus órganos y va a adquirir mayor funcionabilidad sus órganos, ¿sí? Entonces se va a formar cada vez mejor la forma de su estómago, de sus intestinos, sus riñones, va a poder abrir los ojos en algún momento, parpadean, va a empezar con el reflejo de la succión, va a tener muchas veces cuando las madres hacen ecografías, ven cómo succiona, cómo está haciendo el movimiento con su boca, porque ya está practicando para cuando nazca tomar la teta, se chupa en el dedo, también ya tienen la capacidad de oír, de escuchar sonidos, las voces externas, si bien las escuchan más apagadas, pero ya tienen esa capacidad de oír, sobre todo la voz de la mamá, que es la voz que más va a escuchar en estos 9 meses de desarrollo. También el latido cardíaco de la mamá, por eso cuando el niño nace y la mamá lo posiciona sobre su pecho, hay una sensación de calma, porque es lo que él siempre estuvo acostumbrado, él o ella, a escuchar. Va a adquirir mayor movilidad y fuerza de sus bracitos, de sus piernas, va a dar muchas patadas. Bueno, esto tiene que ver con ese concepto que mencionamos hace un ratito, que va a crecer en operacionalidad, es decir, va a ir adquiriendo mayor funciones, mayor movimiento, va a ir creciendo de tamaño, va aumentando en kilos, va acumulando grasa, hasta el momento del nacimiento. Yo con respecto a cada momento de la etapa fetal no voy a hablar porque sería muy extenso, hablar por ahí qué pasa mes a mes, pero bueno, básicamente todas estas cosas que estuve mencionando de sus funciones son las que van a ir madurando de aquí, de esta etapa fetal, hasta el momento del nacimiento. Inclusive, luego que nace, continúa madurando algunas cuestiones que no terminó de madurar dentro del vientre de la mamá y que necesita de los estímulos externos para madurarlas. Como por ejemplo la visión. Ellos pueden abrir los ojos y parpadear, pero su visión se termina de desarrollar, por ejemplo, a los 3 años. Bueno, y aquí quiero hacer alusión a 2 temáticas. Vamos a empezar por la imagen de abajo. Este caso fue muy conocido en Estados Unidos. Era un feto, un niño en estadio fetal, que tenía un problema de salud, que era espina bífida, y tuvo que ser intervenido intraútero. Esta imagen que ven allí abajo del médico interviniente que hizo la cirugía, el niño toma la mano con ese gesto tan hermoso de cariño y que plasma la realidad de que esto es un ser humano, que es un niño tomando la mano de su médico que lo está cuidando, que lo está ayudando. Y al lado es Samuel, este bebé que estaba aquí en el vientre materno, ya estando afuera. A mí no me cabe ni una duda que eran los mismos. En ningún momento yo dije, o yo puedo llegar a pensar que la primera imagen donde Samuel le toma la mano, perdón, el dedo, al médico, es un prehumano o es un ser inferior al que se ve a la derecha, que ya Samuel con sus 10 años. Y arriba tenemos a una imagen de un grupo de defensores de la vida que sostienen un cartel que dicen Esperanza, viva te queremos. Si ustedes estuvieron al tanto de las novedades, las noticias, fue un caso de una situación de una niña que fue abusada y quedó embarazada y se interrumpió su embarazo a las 22 semanas
y bueno, falleció finalmente porque no pudo sobrevivir fuera del vientre materno. Necesitaba a su mamá todavía un tiempo más y no pudo sobrevivir y falleció. Puse esto porque por todo lo que vinimos hablando hasta aquí, me parece a mí importante que ustedes entiendan, o si alguno escuchó la noticia, cómo se había desarrollado hasta aquí Esperanza, hasta sus 22 semanas de vida, y cómo era la forma de su cuerpo, cuáles eran las funciones que ella ya tenía, y bueno, y cómo se interrumpió, entre comillas, ¿no? Dijimos que no se interrumpe, cómo se le arrebató a ella su vida. Bueno, tenía miedo de ser muy larga y al final parece que fue muy corta, pero bueno, mejor, así charlamos algunas dudas que tengan. Aquí les comparto una imagen en 3D de la vida intrauterina, de la etapa fetal, podríamos decir, de Juan Pablo, que es mi hijo, y una imagen ya ahora, actual, en su vida eh, extrauterina, que continúa él su crecimiento, continúa él su desarrollo. Y bueno, yo le hago al público aquí presente esta pregunta, ¿no? Si ustedes ven una diferencia, yo no la veo. ¿Mm? Es un ser humano, una persona en distintos momentos de desarrollo. La misma naturaleza siempre, las mismas características que apoyan su sustento humano y de persona, siempre, aún en distintos momentos de la vida. ¿Mm? Bueno, espero no haberlos aburrido. Hasta acá es mi presentación. Y bueno, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, les paso. Ah, ya sacaron el Power. Bueno, quería contarles un poquito que la bibliografía está extraída principalmente del libro de Schwartz, que es de obstetricia, de un libro sobre bioética clínica de Elena Lugo, del libro de La vida humana en sus inicios, de Pastoral Familiar, y del libro de José Hip, que es un libro de embriología y genética usado en todas las universidades y en las facultades que dan ciencias médicas. ¿Tienen alguna pregunta? Quiero también agradecer, porque dije que lo iba a mencionar, así que les voy a mandar un saludo grande al grupo de profesionales por la vida de aquí de Esperanza, a Esperanza por la Familia, que es un grupo también muy lindo que está trabajando muy fuertemente en la protección y los cuidados de la vida humana. Bueno, a todos mis compañeros médicos, enfermeros, docentes, que trabajan día a día conmigo, que también apoyan y acompañan a la vida humana. Así que bueno, a todos ellos un fuerte abrazo, un saludo. Algunos de ellos están aquí presentes en la sala virtual, así que espero que les haya servido. Bueno, Emilio nos comparte que le gustó que se ratificara este concepto de que el niño se desarrolla por sí mismo en el útero materno y que no depende de la decisión de su mamá. Esto es una verdad, digamos, ¿sí? Su desarrollo, si bien todos los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para expresar nuestras potencialidades, ¿no? Somos seres de comunidad, vivimos en comunidad, y el nacimiento y el momento de gestación también es una comunidad de la mamá con ese niño. Entonces, si bien que necesita cuidados, no significa que su desarrollo depende de eso. La necesita en ese momento, como la necesita cuando nace. Si naciera ese bebé y lo dejamos acostado en una cama y no le damos cariño y no le damos de comer, también va a atentar contra su integridad. Por eso una cosa es el concepto de necesitar de cuidados y otra cosa es depender de una decisión o depender de,
para nuestro propio desarrollo de otro ser. Nosotros tenemos en nuestra potencialidad genética toda la capacidad de crecer y desarrollarnos. Está hasta inclusive, se está estudiando algunas teorías de que está genéticamente escrito el momento final de nuestras vidas. A ver, o sea que fíjense la capacidad tan fuerte que tiene nuestra carga genética. ¿O les quedó todo claro o tienen vergüenza? Bueno, Elizabeth, me parece que fuiste demasiado clara, ¿sí? Excelente la exposición. Bueno, te agradecemos. Vamos cerrando porque no hay consultas, no hay dudas, pareciera ser. Así que bueno, le agradecemos a todos los presentes y los esperamos para el próximo encuentro de la semana siguiente, ¿sí? A esta misma hora. Y gracias, Elizabeth, por tu presentación, ¿sí? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, y también a todas las personas que participaron. Espero les haya servido. Claro que sí.